Hola, hola, saludos familia, bendiciones, ¿cómo están? Soy Yerin Páez Martínez y esto es Cápsula de Sabiduría. Bueno, ya ustedes saben que todas las semanas estamos subiendo cápsulas de sabiduría para compartir contigo los principios que nos dejó el sabio Salomón y otros sabios que junto a Salomón o antes de Salomón, después de Salomón también existieron. Incluso hay unos que fueron hasta 10 veces más sabios como Daniel, según el libro más leído en el mundo. ¿Sabes cuál es? La Biblia. Sí, ese es el libro más leído del mundo. Y ahí en ese libro está el libro de Daniel. Y ese libro dice que Daniel, el creador, lo hizo 10 veces más sabio. Y también está Jesucristo. Sí, ese hombre, yo le digo Yeshua porque ese es su nombre en el lenguaje que él habló cuando estuvo aquí en la tierra. Y Yeshua fue el hombre más sabio que hasta ahora ha tenido esta dimensión terrenal. Pero hoy quiero hablarte porque quiero leerte qué dice el libro de Proverbios. Tú sabes, la palabra proverbios significa refranes de sabiduría, significa precisamente esos dichos que los sabios han escrito acerca de sus propias experiencias. Cuando hablo de experiencias es de conductas, de acciones o inacciones que estos hombres sabios, conocidos culturalmente, históricamente como hombres que los que le rodearon dan fe de la sabiduría. Y mucha gente, siempre les digo esto, pero hoy se los quiero decir con mayor énfasis, mucha gente dice, bueno, para sabio Salomón y para divino Dios, así dice la gente. Yo no sé si en tu país lo dicen, pero en el mío lo dicen mucho. Y la verdad es que el sabio Salomón fue uno de los hombres más sabios de su época. Claro, fue muy conocido, pero tú sabes desde dónde viene la sabiduría de Dios, porque ese hombre se la pidió. El sabio Salomón le pidió, en lugar de riquezas materiales, al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en lugar de pedirle cosas materiales, riquezas, dinero, esas cosas que aquí en la tierra consideran como riquezas, él le pidió que le diera sabiduría para gobernar a una nación rebelde, a una población que, bueno, acostumbrada a no hacer las cosas bien, ¿no? Y a no hacer caso, a no ser obediente, a ser rebelde, a rebelarse a todo. Entonces, el sabio Salomón, después de ser el hombre más sabio, tuvo unas cuantas experiencias que, bueno, lo llevaron a parte de sus grandes experiencias que él nos deja escrito, fue porque en medio de su vida como humano cometió muchos errores. Y aunque la gente diga que para sabio Salomón y para divino Dios, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, yo no sé cuál es tu Dios, pero el Dios, yo creo que cuando la gente se refiere a Dios, se refiere al único y verdadero Dios que fue el que hizo los cielos, la tierra, todo lo que en ella hay y habita. Y a ese Dios o ser supremo, no sé cómo tú le llamarías, pero yo le llamo Padre Celestial. Hay otras personas que lo llaman Hashem, que no tiene nombre. Hay algunas religiones que le dicen Jehová, Yahweh, pero hay otras gente que tienen otros dioses que no es precisamente el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero bueno, el punto en el que te quiero hacer énfasis es que el libro de Proverbios, el sabio Salomón, lo escribió para que todos los que ustedes me están escuchando aquí, todos los que me escuchan, todos los que puedan tener una Biblia en su casa. De hecho, yo he visto que desde muy pequeñita veía que en las iglesias, algunas religiones reparten unos libritos azules, blancos, en algunos países como por ejemplo en los Estados Unidos, en los hoteles, yo no sé si en los hoteles donde ustedes han ido, hay una Biblia o un libro que se llama Nuevo Testamento. Y en ese Nuevo Testamento están todos los libros del Evangelio hasta el Apocalipsis, pero el único libro del Antiguo Testamento, entre comillas, que está es el libro de Proverbios, que es el libro
uno de los libros que escribió el sabio Salomón para dejarnos a nosotros, para compartir con nosotros esos principios de sabiduría, y que yo a través de este programa de Cápsula de Sabiduría siempre comparto con ustedes, no solamente desde un punto de vista teórico o dogmático ni religioso, sino comparto con ustedes cuál ha sido mi experiencia de vida en la práctica de estos principios de sabiduría. En mi experiencia de vida, no solamente en la práctica, sino el no haber puesto en práctica algunos de estos también desde mis experiencias de vida, y las comparto con ustedes. Y hoy quise hacer esta cápsula de sabiduría con el primer capítulo de ese libro del sabio Salomón, y quiero compartirte por qué fue que el sabio Salomón nos dejó el libro de los proverbios. ¿Para qué sirve el libro de los proverbios? ¿Sabe? Yo le digo a toda la gente que me escucha, que me pregunta, que conversa conmigo, que tertulia conmigo, o a veces hay gente que me pide consejo, o a veces yo le doy consejo a la gente sin que me los pidan. A veces creo que cometo ese error, o no sé si para algunos será una bendición, pero, ¿sabes? Los proverbios son cápsulas, son principios de vida que no tienen nada de religioso, que no están reservados para la gente religiosa, para una iglesia, para una denominación religiosa, para... No. Estos son principios que el sabio Salomón nos dejó para que tú los pongas en práctica. Cuando tú los practicas, tú puedes ver que la mayoría de estos proverbios forman parte de los principios, de los valores morales, de las leyes morales de todo el mundo, sobre todo de un mundo que ha decidido desarrollar el temor de Dios y tener a Dios como referente para ajustar sus conductas, sus pensamientos, sus acciones, su manera de pensar. Y mira lo que dice el sabio Salomón. Dice: el propósito de los proverbios de Salomón, hijo de David. ¿Tú sabías que el sabio Salomón era hijo de David? De ese David, ese que enfrentó a Goliat. Sí, el sabio Salomón era hijo del gran David, el que escribió el libro de los Salmos. Y dice que él escribió el propósito, es decir, la razón por la cual existe este libro de los proverbios. Y el sabio Salomón escribió otros libros que están en la Biblia. Pero este de los proverbios, él dice que los escribió para enseñar sabiduría y para enseñar disciplina. Ya ustedes saben lo que es sabiduría en los otros programas aquí. Si no has visto mis programas acerca de qué es la sabiduría, ser sabio, puedes ir desde el día 1 de los programas de Cápsula de Sabiduría. Están todos aquí abajo. Te puedo dejar el link de esos otros programas en los que hablo acerca de la sabiduría. Aunque todos los programas de este canal son precisamente de la sabiduría del sabio Salomón y otros. Y mira lo que dice, cuál es el propósito, o sea, cuál es el objetivo y por qué tú deberías de leer el libro de los proverbios y ponerlo en práctica. Porque el sabio Salomón dijo, su propósito es enseñar a vivir una vida disciplinada y exitosa. Hay gente que quiere tener éxito, pero no es disciplinada. Eso no existe. No hay manera de que tú puedas tener éxito si no tienes disciplina, porque la disciplina es una gran herramienta de vida para que tú puedas alcanzar y lograr tus metas, pero sobre todo para que permanentemente puedas crecer y ser una mejor versión de ti mismo. Ahora, mira la otra razón por la que el sabio Salomón escribió el libro de los proverbios y nos los dejó. Dice, para que ustedes puedan hacer lo correcto. Dice, para vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. ¿Sabes? El sabio Salomón fue un rey que gobernó a una nación y venían reyes de otras naciones a traerles regalo porque ellos querían que muchos reyes de la tierra vinieron a Salomón a pedirles consejos de sabiduría al sabio Salomón. ¿Sabes? Y si tú llegas a ver todas estas cápsulas de sabiduría, vas a ver que uno de los efectos de
de desarrollar sabiduría y de tener una vida de sabiduría es precisamente que las añadiduras del Todopoderoso, del que da la sabiduría de lo alto, van a ser reales en tu vida. Y mira lo que dice: estos proverbios te darán inteligencia al ingenuo. Pero sabes, si eres disciplinado, mira, sigue el hilo. Si eres disciplinado, primero tienes que aprender a ser disciplinado. Primero tienes que para desarrollar sabiduría, tienes que hacer lo correcto, tienes que caminar en justicia, pero no en la justicia de las leyes que se escriben y no se cumplen, no, en la justicia de ser coherente con lo que Dios dice, con lo que el Padre Celestial nos enseña, con lo que tú hablas y con lo que tú haces, es decir, caminar en integridad. Que seas justo e imparcial significa eso, que tú no digas hoy una cosa y mañana otra, que tú en medio de tu conocimiento y de tus valores te pongas del lado de la gente que te conviene según tus intereses. No, tienes que ser imparcial. Estos proverbios te darán inteligencia y sobre todo a los que son ingenuos le dará inteligencia, conocimiento y discernimiento a los que son jóvenes. Pero también hay otros que probablemente la juventud no tiene que ver solo con la edad, sino con tu manera de pensar. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Una cosa es tener entendimiento y saber en un momento determinado qué es lo que tiene que hacer, pero a veces no sabe cómo hacerlo y necesita ser guiado. Y dice que reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y de estas parábolas, de estas ilustraciones, las palabras de los sabios y de sus enigmas. El temor del Señor. Y mira la primera instrucción que nos da el sabio Salomón. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¡Wow! Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Tú sabes qué significa esto? Mucha gente cree que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios porque Dios te va a castigar, porque te va a enfermar, porque te vas a morir, porque va a descender fuego y azufre y te vas a ir para la última paila del infierno. Lamentablemente nos han maleducado con relación al temor de Dios. Y yo les voy a poner este ejemplo para ilustrarle lo que es el temor de Dios. Muchas veces las personas que tienen una pareja o que tienen hijos, desde niños los papás nos han acostumbrado a enseñarnos, en vez de enseñarnos disciplina, nos enseñan miedo. Pero la verdad es que tu papá nunca te mataría o tu mamá nunca te mataría, claro, si es una persona normal. Pero lo estoy poniendo en un ejemplo en condiciones normales de salud mental, ¿ok? Entonces, cuando tu mamá o tu esposo o tu hijo te piden hacer algo y tú lo haces, normalmente tú no lo haces porque le tienes miedo. Lo haces porque le amas, porque le quieres agradar, porque quieres tener una relación de armonía, porque conoces lo que le gusta y lo que no le gusta, porque conoces sus instrucciones y sabes cuáles van a ser las consecuencias si tú no sigues las instrucciones. No porque tu padre, tu madre o tu hijo te quieren hacer daño. Es como cuando un papá le dice a su hijo: no corra porque te vas a caer. Y el hijo corre y se cae. Y muchas veces ocurre que los padres le dicen: no corres porque te vas a caer y te puedes quebrar. A mí me decían: te vas a quebrar una pata, o sea, un pie o una pierna. Y después yo voy a tener que salir corriendo, llévate para un hospital. ¿Ves? Después no estés llorando, te va a doler. Y entonces un niño se cae, no le hace caso a mamá, no obedece, o a papá, a las instrucciones, o a sus abuelos, en fin, a su maestra, a los mayores, como me enseñaron a mí, y se cae, y se rompe el pie. Y hay que llevarlo a un hospital. Y ahí lo van a inyectar. Seguro que le va a doler mucho. Y en el momento van a tener que hacerle cosas que le van a doler mucho más, pero es necesario para poderlo ayudar y sanar. ¿Sabes?
el tener esa experiencia te va a añadir a ti sabiduría o probablemente puede llevarte, dependiendo de la conducta que tú tengas a partir de esa situación, a ser un rebelde o un necio, terco, mula, no sé cómo lo dicen en tu país. El temor del Señor es que nosotros podamos conocerlo como Padre, que podamos conocer de primera mano sus instrucciones y también las consecuencias de no seguir sus instrucciones. Y que tú puedas hacer y tener una vida conforme a sus instrucciones, conforme a sus consejos, y que tú permanentemente tengas una relación de comunión permanente, de revisar, de estar atento, de meditar, de pensar como Dios piensa, de creer que en esas instrucciones hay beneficios y que de no cumplirlas vas a tener consecuencias. El temor de Dios tiene que ver con que tú lo conozcas sus instrucciones y que tú te sometas a ellas y dependas de ellas en el ejercicio de toda tu vida. Cuando tú desarrollas ese temor de Dios, entonces el miedo, que es algo muy, pero muy diferente a lo que nos han enseñado, no gobernará tu vida, sino que gobernará tu vida la confianza, la seguridad de haber hecho las cosas bien. Y eso es lo que nos dice el sabio Salomón. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, que lo primero, si tú quieres ser sabio, lo primero que necesitas, el primer conocimiento que necesitas tener es el del Padre Celestial, el de tu Creador, del cielo, de la tierra y de todo lo que tú estás viendo, por lo menos aquí. Ese es el que, la sabiduría fue primero para poder hacer esto. Esa es parte de la esencia de los atributos del todo creador, insertada, impartida en nosotros. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.